Hola, hola, buenas noches, espero que se encuentren bien. Disculpen una pequeña tardanza, pero estaba verificando que las redes sociales se pudieran conectar porque no me estaba dejando conectar y vamos a estar seguros que el live está arriba para poderlo compartir con los otros grupos para que también se puedan beneficiar. Así que si me dan un segundito, mientras tanto, si te estás conectando, puedes decirme de dónde te estás conectando, cuál es tu nombre, si tienes alguna persona con o algún familiar con Alzheimer, si eres cuidador, si eres profesional de la salud. Si me conoces, yo ahora voy a compartir un segundito con los grupos para entonces comenzar con este live y podamos entonces beneficiarnos todos. Así que yo creo que ya estamos. Ok, pues primero que nada, buenas noches, bienvenidos a mi canal de Didra Tanatóloga. Yo soy Didra Lorenzo y hoy vamos a hablar de lo que nadie quiere mirar, ¿verdad? Que es ese costo real de ignorar el miedo a nuestra herencia. Y yo sé que el tema quizá que yo puse se oía un poco fuerte. Como decía, mi apellido es mi condena. El terror heredado ese Alzheimer, ¿no? Así que vamos a descubrir hoy ese silencio y ese terreno donde la enfermedad crece más rápido si lo dejamos internamente. Así que hola a los que se están conectando. Aquí tenemos a Adriana de MTI cuando mi mamá, cuidas a tu mamá con Alzheimer. Oh, ok, pues bienvenida a este live de hoy, ¿verdad? Pues vamos a hablar un poquito, van a ser como 30, 40 minutitos, pero les voy a dar unos likes, les voy a dar unas preguntas para que se las lleven para reflexionar. Así que hablaremos del tema, ¿verdad? Que yo sé que es un tema difícil de hablar, no se habla, esto como un tabú, ¿verdad? Y yo, como fui cuidadora por aproximadamente una década, un poco más, puedo entender y he visto lo que no se prepara, lo que se padece y lo que no se expresa. Y muchas veces al no hacer esto, luego nos lamentamos, pero aquí también el cuerpo lo manifiesta, ¿verdad? Y quiero recordarle a los que se vayan a conectar luego o los que se estén conectando. Hola Dora, saludos de Guatemala. Ok, tu mamá tiene 87 años con esta enfermedad. Wow. Pues nada, estamos aquí para ti. Como les venía diciendo, estos lives se quedan grabados, pero yo los subo al canal de YouTube de Didra Tanatóloga, Conversaciones para Sanar. Me gustaría que luego puedan ir al canal. Yo los voy a dejar debajo del link cuando terminemos el canal para que se puedan inscribir porque van a venir muchos más temas como este, pero no en live. Van a ser unos temas que los voy a empezar a subir al canal. Hay un playlist que es específicamente para Alzheimer y yo sé que va a haber mucha información en los próximos meses, en las próximas semanas, de estos videos con temas como este que les va a ayudar mucho en el camino y que son cosas que muchas veces no las hablamos o a veces no tenemos una persona cercana con quien las podamos hablar, pero es importante que empecemos a darnos cuenta de esas preguntas que me estoy haciendo, empezar a trabajar con ese miedo que estoy teniendo y empezar a identificar qué es lo que me está pasando a mí internamente. Yo sé que al ser cuidadores no es fácil, pero también hay que intentar estar presente en lo que me está pasando, especialmente porque muchas veces ignoramos nuestro autocuidado y ignoramos nuestras emociones y esas emociones eventualmente somatizan y es importante ese reconocimiento. Aquí veo que están entrando Claudia, buenas noches. Zulma, buenas noches. Lourdes, buenas noches a todos. Yo mientras vaya corriendo el live, ¿verdad? Yo más o menos les voy haciendo unos pares y voy verificando lo que me van diciendo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta o quieren que yo trabaje de algún tema en particular, también me lo pueden dejar en el chat, porque esto me ayuda a mí, ¿verdad? A poder crear contenido basado en lo que ustedes necesitan, porque aunque yo fui cuidadora, aunque soy profesional, tanatóloga, coach, a mí me interesa que ustedes me digan qué es lo que ustedes necesitan o qué es los temas que ustedes les gustaría, ¿verdad? Que se compartieran, puede ser en privado también, si no quieren compartir qué son ustedes, pero sí, quiero que sepan que
estoy aquí a la mejor disposición. Así que es importante también, como les dije al principio, para los que se están conectando, que vayan al canal de Didra Tanatóloga Conversaciones para Sanar, porque ahí va a venir y ya hay unos playlists ya de todos los lives que yo he venido haciendo e incluso con este tema del Alzheimer ya lleva más de 1 año y medio, porque estos lives de Facebook los borran y yo los subo. Me toma como 24 horas si no los subo rapidito, pero entonces pueden ir al canal a darle a la campanita para que entonces el sistema les diga cuando hay un video nuevo. Fanny me dice, buenas noches, disculpa la tanza. No, tranquila, si acabamos de empezar. Y si no lo pueden terminar de ver, o si lo ven luego, como les dije, se quedan estos grabados en el YouTube. Pero entonces, vamos a entrar, ¿verdad?, a este tema que es tan fuerte y quizá lo pensamos, pero nos quedamos calladitos. Y hoy va a ser una introducción, porque esto es un tema muy grande. Esto es como abrir una caja de Pandora de esto que no se habla. Así que primero que nada, yo quisiera poner afuera unas preguntas, no para que te las contestes ahora mismo, ¿verdad? Pero para que la tengamos en reflexión y luego puedes mirar el video y escribirla, y a ver qué te mueve adentro o qué cosas pensaste en esto. Y número 1, ¿qué precio estás pagando hoy por fingir que no tienes miedo? Porque muchas veces el miedo es una de las cosas que nos va a perseguir con esto del Alzheimer, se los digo, yo lo sé. Y también, como dicen por ahí, o el miedo o te paraliza o te impulsa. Y en este caso del Alzheimer, debería impulsarnos para cuidarnos mucho más e incluso entendiendo lo que ustedes mismos como cuidadores están viviendo. Y muchas veces no quisiéramos que nuestra familia pasara por unas cosas que quizás nuestros seres queridos no tenían las herramientas, no tenían la información, pero que ahora sí nosotros tenemos. Y yo sé que el miedo es una de las cosas que nos paraliza porque no queremos bregar con eso, pero vamos a hablar más adelante. Pero son estas preguntas, ¿verdad? Número 2, si el cuerpo grita lo que la boca calla, ¿qué te está gritando tu cuerpo en este momento? Así que hay que ver, porque a veces también tenemos la pregunta y no queremos ni escucharla. Así que aquí me dice Adriana, agotamiento mental, ansiedad, sí lo vivo yo. Y estas son las cosas que tenemos que ir trabajando porque son las cosas que el cuerpo luego va a somatizar. O sea, esto es algo, acuérdense en que el Alzheimer es no solamente un problema que tenemos, ¿verdad? Yo voy ahora a hablar más de lleno porque no soy doctora, pero el Alzheimer crea mucha inflamación en el cuerpo también. Así que vamos a ir poco a poco. Me dice Claudia, gracias. Yo necesito en otra oportunidad yo necesito en otra oportunidad por los duelos. Ok. Entonces Mercedes me dice, hola, buenas noches Mercedes, qué bueno que estás aquí. Hay personas que estoy viendo nombrecitos, ¿verdad? Que se van repitiendo. Qué bueno que están. Número 3, ¿es realmente paz lo que sientes al ignorar el tema o una anestesia que te está robando tiempo vital? Número 4, ¿a quién estás protegiendo realmente al no prepararte? ¿A tu familia o a tu propia resistencia al aceptar la realidad? Miren, yo sé que estas preguntas son fuertes. Como les dije, este tema de hoy va a ser fuertísimo, pero son temas que tenemos que hablarlos. Es mejor hablarlo ahora que entonces lamentarlo en el futuro. Por eso les digo, son temas fuertes. Yo soy experta en traer estos temas que me lincha todo el mundo, pero no importa, porque tenemos que hablarlos. Número 5, ¿qué pasaría si hoy mismo decidieras que tu miedo es una brújula en lugar de una condena? Es que preguntas muy fuertes, pero son preguntas que en realidad no las tenemos que hacer, o si me las he hecho, ¿qué estoy haciendo al respecto? ¿Estoy hablando con alguien? Y déjenme decirle, y no se lo digo por los títulos, por la profesión, se lo digo como cuidadora que fui. Y yo sé que el miedo a veces en una situación de ser el cuidador nos paraliza y nos hace pensar muchas cosas. Y el dolor que no se habla, las lágrimas que no se sueltan porque tienes que ser fuerte, eventualmente tu cuerpo te las va a cobrar. Y para mí es bien importante
como he trabajado con las emociones, soy coach de tapping, o sea, de regulación emocional, yo sé que todo eso se encaja en el cuerpo y se queda ahí escondido y luego es que viene y te dice, hola, aquí estoy, pero como yo tengo un podcast que mañana sale un capítulo, que es el sentido en medio del dolor. Y el podcast de mañana va a hablar de esto mismo, de cómo somatizamos y cómo dejamos esas emociones encerradas en nuestro cuerpo y luego sale. Así que si pueden también apuntar el sentido en medio del dolor, el podcast, esta temporada hay muchos temas que van a ser para la búsqueda del sentido, que sería bueno también que lo escuchen. Pero volviendo al tema, ¿no? Porque me salí, discúlpenme, es si yo no trato de trabajar con mis miedos, con mi angustia, con mi ansiedad, con mis emociones, estoy poniendo un granito más para contribuir. Y claro, no significa que porque soy heredero, tengo el apellido, necesariamente me va a dar el Alzheimer, pero estoy contribuyendo no solamente posiblemente al Alzheimer, sino estoy contribuyendo quizá a otra enfermedad en el futuro. Así que yo lo que estoy trayendo aquí es para empezar a abrir conciencia de qué estoy haciendo, si lo estoy hablando, si lo estoy callando. Yo entiendo que el cuidador está agotado, hay recursos que son limitados, pero por el otro lado, hay veces que tengo que hacer un esfuerzo porque luego peor es lamentar. Así que, ¿qué pasa cuando no me cuido emocionalmente? Ahí es donde, como les venía diciendo, la inflamación silenciosa, ¿verdad? Es cuando ignoramos este miedo y tu sistema nervioso vive en un estado de alerta de baja intensidad y no nos damos cuenta. Y esto va a mantener tus niveles de cortisol y de citoquinas elevados. Quizá les estoy hablando, no, pero luego, esto que vayan apuntando, lo pueden ir buscando luego, porque eso, tenemos la libertad y la responsabilidad, porque lo tenemos desde que nacimos, de hacer algo al respecto. Y no podemos tampoco permitir que otro lo haga por mí, porque lamentablemente tenemos esa libertad que se nos dio para hacer con nuestra vida dentro de lo que podamos, lo que queramos y tomar la actitud dependiendo, ¿verdad? ¿Dónde estoy parado? Nadie puede tomar esa decisión por ti. Por eso es que es importante, si oyes algún término, me pueden hacer preguntas, pero también démonos la tarea a buscar qué es lo que está pasando conmigo, qué emociones estoy sintiendo, ¿verdad? Porque lo que queremos es tratar de, o no obviar lo que está pasando, pero no latigarnos luego o tener ese miedo que llegue a un pánico o un miedo que me paralice o un miedo que me deprima y entonces sea mucho más complicado porque entonces no solamente tengo la situación, tengo el estrés, tengo todo lo que me va a explotar en referente a esta enfermedad, ¿no? Así que, como les venía diciendo, estas sustancias inflaman tu cerebro y aceleran el envejecimiento celular. Así que el efecto de la olla de presión. Aquí, ¿qué es la olla de presión? Es negar una emoción, el negarla no la elimina. Lo que hace es que la esconde y esa energía emocional busca salida y suele encontrar en el sistema inmune o en la capacidad cognitiva. O sea, todo esto tiene que ver, todo tiene que ver y yo entiendo que según las estadísticas, aunque seamos hijos de personas o familiares de personas que tengan Alzheimer, y el porciento es de 1 a 5% de que nos dé el Alzheimer, y claro, hay unos por ciento mucho más grande, la mayoría que empuja a esa situación es cómo yo me cuido y cómo estoy haciendo mi estilo de vida. Así que si ya tenemos un familiar que está pasando por esto, nosotros tenemos que cuidarnos. Y recuerden, esto puede detectarse 10, 15, 20 años antes. No esperemos a que sufras tanto, no te cuides y entonces sea mucho más difícil cuando uno llega. Es como ir a encontrar la carrera, ¿no? Así que el costo de no pensar en esto es porque creemos que ignorar lo que puede pasar nos va a salvar del dolor. Estamos equivocados,
Porque la realidad es que la falta de preparación, eso lo que hace es que te va a dar un estrés en crisis. ¿Y qué es eso? No es lo mismo decir que hoy con calma que reaccionar en el medio del caos con la enfermedad ya dio la cara. O sea, eso soy yo así como un poco, no es lo mismo cuando aunque yo sé, y esto claro que nos da estrés, que pudiese pasar, pero que yo posiblemente pueda o alargar los síntomas o cuidarme más y evitarlo hasta más no poder con tiempo o entonces ir a la carrera, entonces pues caiga en una crisis que entonces es peor. Así que la ciencia y la preparación, aquí le vamos a hablar, ¿verdad? Cuando hablemos de cuando la ventaja de qué nos pasa, ¿verdad? Cuando despreciamos, cuando no nos preparamos, cuando no hacemos lo que tenemos que hacer, eh, ahí, como les dije, el cuerpo somatiza. Ahí es donde vienen los dolores de la cabeza, los dolores de pecho, muchas veces la pérdida del sentido de vida. Y esto es algo que muchas veces cuando explota, porque uno va callando y va callando y va callando, y entonces llega un momento que te perdiste, que no sabes ni por dónde empezar, que el miedo ya te controló, que entonces empezó tu cuerpo a somatizar, ¿verdad? Es un terror que tenemos a no enfrentar muchas veces, pero aquí hay que ver si lo estoy mirando por el miedo o si lo estoy mirando también por la otra cara, que la voy a mencionar, que es la cara del duelo, que es la cara de la muerte, que es la cara de irnos. Y eso muchas veces no es que tenga validez, pero hay que ver si lo estoy mirando también por el ego, por mi ego, de no querer mirar eso. Así que hay que ver dónde estamos parados y hacernos estas preguntas difíciles, ¿no? Que se nos hace tan difícil y quizá, ¿cómo les puedo decir? Y les voy a hablar desde corazón por experiencia, porque yo creo que es la mejor manera de yo poder expresar esto. O sea, aunque tenga un guión, yo creo que a este punto es mejor hablarles con el corazón, ¿no? No es fácil ver a una persona con Alzheimer, ver ese deterioro, estar en miedo, tener que aguantar esas ganas de llorar, tener que aguantar ese autocuidado, el miedo a ignorar y de repente ves y pasas por tanto tiempo, un día te miras al espejo, no te conoces, un día te miras al espejo y no sabes a dónde vas, qué pasó, cómo pasó, cuánto tiempo pasó, ya tu cuerpo está somatizando, y no se lo digo en el sentido de que el cuerpo somatice el Alzheimer cuando estás cuidando a una persona con Alzheimer, sino que somatiza otras cosas. Y cuando ya pierdes una persona con Alzheimer, sí entra miedo, no les voy a negar. Es un miedo que si tú permites que te controlen, no vas a hacer lo que tienes que hacer para cuidarte, sino lo que va a hacer es echarte para atrás. Y se lo dice una persona que tuvo que mirar y sentarse, ¿verdad? No llorar y decir, ok, y no porque sea tanatóloga o haya estudiado 20 cosas, porque al final muchas veces también tienes 20 títulos y hasta nosotros mismos yo necesito tanatólogos y necesito coaches y necesité que yo no necesité. Y los aproveché porque cuando llega el momento donde tienes que tomar una decisión, aunque te duela, de decir, o me cuido o me van a tener que cuidar porque no me cuidé. Y si me tienen que cuidar, prefiero yo prepararme para que ellos no pasen por lo que yo pasé. Y aquí es uno hacerse una autoevaluación donde qué estoy haciendo por mí y qué quiero hacer por el otro. Y créanme, a mí no se me hizo fácil meterme una máquina, hacerme un MRI. Súper, súper asustada, porque yo decía, ¿y si da indicios? Bueno, pues entonces agarrarnos de la mano de Dios, ¿verdad? Porque también aquí hay un aspecto espiritual y con mucho respeto, ¿verdad? Yo no estoy tratando de poner e implantar aquí ninguna religión. Hace falta la parte espiritual también, porque nosotros no solamente somos cuerpo, mente y emoción, también somos espíritu. Y esa parte esencial que tenemos, que es la voz, que nunca te va a hablar mal, es esa voz que siempre va a tratar de hablarte para tu beneficio. Hay que tratar de tener también esa parte espiritual
para que te dé la fortaleza en estos momentos, ¿verdad? Para que podamos afrontar eso que tenemos que afrontar para nosotros mismos y para nuestros seres queridos que están también. Y si tengo tanto miedo, entonces buscar un profesional, un tanatólogo, un diácono, una persona espiritual que nos vaya guiando. ¿Por qué? Porque es necesario, porque nosotros solos es muy difícil, es una carga muy, muy grande. No es que no podemos y con Dios podemos llegar hasta el cielo, ¿verdad? Pero hace falta por tener una guía también a veces, porque a veces hay días que van a ser días más feos, unos días que son mejores, unos días que son más o menos. Así que yo todo lo que les estoy diciendo se lo estoy diciendo de corazón, de buena fe, porque yo sé que no es fácil, y créame, y aún así te puedes hacer un MRI 20 años antes y qué sé yo, Dios no lo quiera, en 5 años me hago y aparece. Pero aquí lo importante es qué estoy haciendo por mí, aunque soy cuidador, que ya lo viví o que ya lo estoy viviendo. Y que sabemos que el autocuidado de el cuidador muchas veces se descuida. Y luego, y el Alzheimer no perdona. O sea, te quita todo lo que tú tienes en el sentido emocional, el cansancio, te da estrés. O sea, ustedes mismos lo saben, los que están aquí conmigo. Así que aquí lo importante es ver, no mirar este tema como una condena, no mirar el Alzheimer como una condena. Y quizá esto, y espero que no lo tomen como algo tan fuerte, ¿no? El Alzheimer, dentro de lo negativo, también tiene algo positivo y es darme la oportunidad a ver qué estoy haciendo por mí y cómo puedo yo tratar de evitar lo más posible llegar hasta ese paso o evitar lo más que yo pueda, ¿verdad? ¿Qué me enseña a mí también el Alzheimer en esta situación para mí como cuidador? ¿Qué me enseña de la vida? ¿Qué me enseña a apreciar? ¿Qué estoy haciendo para dejar mi memoria? ¿Qué estoy haciendo para vivir y no sobrevivir? ¿Qué estoy haciendo con mis familiares? Porque muchas veces decimos, yo voy a hacer esto mañana, esto mañana. No sabemos si va a haber un mañana y no necesariamente es porque tengamos o vayamos a tener Alzheimer. O sea, nosotros no sabemos cuánto tiempo vamos a tener aquí. Vivimos una vida como si esto mañana hay un mañana. Y, bueno, ¿verdad? Y aquí lo importante es no mirar este tema como una condena, sino mirar el tema en un aspecto reflexivo en el qué estoy haciendo yo por mí, me estoy cuidando, tengo un miedo que ni siquiera quiero hablarle el tema. Entonces, ¿qué tengo que hacer si tengo un miedo que no me está permitiendo seguir adelante? ¿De dónde viene ese miedo? ¿Viene el miedo porque me paralicé? ¿Viene el miedo porque no quiero hablarlo? ¿Viene el miedo porque no tengo con quién hablarlo? Que eso también es válido. Pero si no hago nada, luego a quién yo voy a afectar, porque hoy no podemos tener las excusas que tenían nuestros seres queridos de antes, que si eso no había información, no había YouTube, estamos hablando de que 15, 20 años atrás no había tanta información como la hay ahora de autocuidado emocional, espiritual, talleres, tanatólogo, gerontólogo, o sea, hay muchas ayudas pagando o no pagando. Y yo sé que el tiempo del cuidador es limitado, pero también tenemos que hacer esas pausas para nosotros mismos, porque tú te lo mereces y se lo merece también la persona que tú estás cuidando. Y yo lo he dicho muchas veces en estos live, si yo no me cuido, a veces ni siquiera me doy cuenta por mi estrés o cómo yo me siento, a veces hasta puedo hacerle daño al que estoy cuidando. Así que es algo que debo, que me lo debo y se lo debo al otro. Así que volviendo, ¿verdad? Aquí, las reservas cognitivas, si no preparas tu cuerpo y tus emociones hoy, estás llegando a la vejez sin ahorros. Es como si fuera una cuenta de banco, ¿no? Prepararse es construir puentes entre tú y tus neuronas. Y otra cosa, no es lo mismo también, y aquí hay un aspecto legal con esto también, lo que pasa es que un aspecto, ese es otro tema, que más adelante voy a traer una abogada que vino con nosotros el año pasado, ella vuelve con nosotros otra vez en marzo,
de estos temas también que tenemos que hablar. O sea, ¿qué yo puedo preparar? ¿Cómo me preparo? Y no tengo que prepararme porque me puede dar el Alzheimer. Son cosas que no se nos enseñó, pero que tú ahora en este proceso sabes lo difícil que es. Entonces, ¿cómo yo me preparo también para eso? Así que esas son, como dice, preparar es construir puentes entre tus neuronas, pero también puentes entre tu futuro, entre tu autocuidado, tu salud. Hay muchas cosas que podemos hacer al día de hoy que no existían hace 5 años atrás. Así que, ¿qué pasa si no me preparo para el futuro? Cuando ignoramos la preparación, le heredamos a nuestros hijos, sobrinos, hermanos, nietos, como el tema que tuve hace 2 semanitas, esa carga por nuestra propia negligencia. Y no es la carga de que nos cuiden, ojo, porque si nos va a pasar algo, lamentablemente en la vida, o sea, no lo podemos evitar, pero si podemos hacer que mi futuro para mí y el de mi familia, que posiblemente sea el que me tenga que cuidar, esté mucho más organizado, así tú preparas a los demás. Y esto es un acto de amor. Y esto es lo más grande que puedes hacer, tanto para ti como para tus seres queridos. Porque te estás preparando desde la visión del amor. Te estás preparando por ti, para ti y para los otros. Así que por eso que dice, si no te preparas, no solamente te vas a afectar tú, vas a afectar a los demás. Y yo sé que hoy quizá estos temas que trabajo son muy fuertes, ni siquiera habrá hablarlos, pero hay que hablarlo, porque ignorarlo no lo arregla, lo empeora. Así que yo no estoy aquí diciendo a ustedes lo que tienen que hacer, pero sí les estoy dando un lab, poniendo ese granito de arena, porque el no hablarlo, entonces te trae es como si nos sentáramos en la silla de la víctima, pero entonces no quiero hacer nada al respecto. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Hay que ver si estoy viendo todo negativo, pues entonces tengo que buscar ayuda, porque cuando veo todo negativo, algo está pasando en mi sentido de vida. Y aquí es importante no dejar que nada no te sirva, nada te ilusione, nada, no veas una luz al final del camino. Hola Edwin, buenas noches, qué bueno que estás acá ahora, Shirley. Claudia me decía, ¿cómo sabemos que nuestras emociones han sanado y me van a esperar más, y me van a esperar más adelante con enfermedades? Mira, enfermedades es muy probable que siempre puede ser que tengamos algo, puede ser que no. ¿Cómo sabemos si las emociones han curado? Recuerden que siempre vamos a tener emociones. Si estamos hablando, por ejemplo, y todo esto se los digo como experiencia propia, yo no les puedo decir que hay veces que yo no lloro. Yo no les puedo decir que se acerca el cumpleaños de mi papá y de repente quiero llorar ese día o hay una canción. O yo no les puedo decir que hay días que son buenos y hay días que son malos. Pero si yo puedo hablar del tema como les estoy hablando hoy, claro, no todos somos iguales. Yo eso lo entiendo, yo no soy mejor que nadie tampoco. Y cuando tú entiendes que si te hacen las preguntas que puse al principio y te las puedes contestar o parte, te puedes contestar tú misma o te puedes preguntar tú misma y puedes hablar del tema, eso quiere decir que has trabajado con esas emociones. Si se te hace un nudo en la garganta, es normal, pero si no puedes hablar y no puedes ver más allá de lo que está pasando hoy, entonces hay que trabajar con eso. Y así es como sabemos si hemos ido sanando, porque acuérdense que el Alzheimer también es una enfermedad de tanto periodo, de tanto tiempo y tantas emociones, sube y baja, sube y baja. Estamos en un constante chequeo. O sea, hay emociones que se van a presentar. ¿Cómo yo sé si sano? Es si puedo hablar del tema y estoy yo cuidándome y haciendo lo que tengo que hacer. Entonces, si no lo hago o si mi cuerpo, como les digo, mañana escuchen el podcast, el sentido, el, el sentido en medio del dolor, ahí yo hablo de los síntomas. Y hay unos síntomas que tú dices, y ese podcast no es de Alzheimer, pero es de la somatización y de las emociones. Ahí te vas a dar cuenta porque también a veces tú dices, pero voy al doctor y todo sale bien, pero yo me siento mal. Entonces hay que ver si alguna de esas emociones no está asociada a
algo que tengo enganchado en el cuerpo. Y eso también lo pueden buscar. ¿Qué emoción te altera en X parte del cuerpo? O sea, ¿qué emociones aguanta los pulmones, el corazón, el vaso, el hígado? Cada órgano de nuestro cuerpo va amarrado, diría yo, a unas emociones. Así hay que ver cómo yo me siento. No sé si Claudia esto te contesta, ¿verdad? Estoy tratando de hacer lo mejor que puedo con las preguntas así que se van presentando. Este, pero siguiendo con el tema, el precio de ignorar. Así que durante, yo les diría que como una década, un poco más, sí aprendí la diferencia entre un proceso digno y una tragedia familiar en la preparación emocional. Porque cuando tú ignoras el proceso, el primer síntoma te destruye la identidad. El primero, porque es como decir, ok, te dejas de cuidar tú, dejas de ser tú, dejas de salir con tus amistades, dejas de hacer las cosas que te gustan, empiezas a cuestionarte si estás cuidando suficiente, te empiezas a cuestionar si lo que estás haciendo está bien o si es suficiente. Eso quiere decir que ya ahí más o menos tú estás empezando a destruir esa identidad tuya como persona. Por eso hay que decir, ojo, hay que ver cómo me estoy cuidando, qué estoy haciendo, cómo me estoy viendo, todo lo endo, ¿me entienden? Así que cuando te cuidas y enfrentas la realidad, el síntoma es solo una señal para ajustar el plan. O sea, si tengo un síntoma, ¿qué me quiere decir esto? Eh, me quiere decir que, por ejemplo, si tengo un estrés o si tengo un dolor de cabeza muy, muy, muy fuerte, uno de ellos, comí a las horas que tenía que comer, estoy durmiendo las horas que tengo que dormir, estoy trabajando el estrés que tengo por lo que estoy pasando con mi ser querido. Por eso les digo, esto es bien grande y a mí me gusta entrar por las emociones porque muchas veces las ignoramos y no vemos la intensidad a donde pueden llegar las emociones y lo menos que pensamos que el resultado de lo que me dice el cuerpo y lo que grita el cuerpo es por mis emociones. Así que hay que darle la vuelta al revés. Es, ¿qué me siento? ¿Dónde lo siento? Ok, ¿qué emoción podría estar metida ahí? No sé si más o menos les estoy explicando, ¿verdad? Si tienen alguna duda, si están entendiendo lo que les estoy diciendo, porque todo esto de mi condena, bueno, ¿qué condena si no me estoy cuidando, no? Si no me estoy dando cuenta que no estoy trabajándome, estoy ignorándome. Así que tus emociones son mensajeras. Si sientes pánico, tu cuerpo te está pidiendo herramientas de inteligencia emocional. Y muchas veces me dicen, ¿pero qué es eso de inteligencia emocional? La inteligencia emocional es, no es que, oh my God, tengo que ser inteligente emocionalmente, sí, pero si tienes una emoción, no es que la reprimas, es cómo yo estoy reaccionando ante esa emoción o esa situación. O sea, si yo tengo rabia y conozco la rabia bien, de dónde viene, a dónde me afecta en mi cuerpo, qué me está activando en ese momento, qué me la activa. Y en ese momento, aunque tenga rabia, porque la rabia es cosa de un momento y a veces podemos alargar esa rabia, pero son minutos. Después el cuerpo empieza a regularse. Antes de reaccionar, yo tengo la capacidad dentro del momento que me dio la rabia y en el momento que voy a reaccionar, hay un pequeño espacio, pequeño, pero lo hay. Digo, ¿qué me está diciendo esta rabia? ¿Por qué me está pasando eso? Es como ese momento de racionamiento, en el momento que me explotó la emoción y en el momento de mi acción, ahí está la inteligencia emocional. Y por ende también, yo le diría que busquen la inteligencia espiritual, porque hay también esa inteligencia espiritual y son diferentes ciencias que podemos estudiarlas también o podemos ir trabajándolas, te ayudan a tú poder regular tus emociones, no ignorarlas, a conocerlas y a conocerme para yo evitar esa condena o ese terror que le tengo, lo que me podría pasar porque lo puedo evitar. Y si me va a pasar, pues entonces, ¿cómo yo lo alargo mucho más? ¿O cómo yo me preparo
porque eso es otro tema que tenemos que hablar en otro momento, ¿verdad? Y ya estamos llegando a, no quiero cogerles mucho tiempo, falta un poquito más y ya nos vamos. Es cuando una persona se diagnostica con Alzheimer, muchas veces empieza a notar que algo no está bien, pero eso no significa que todavía el ser humano está ahí, que le da estrés y que ya sabe que algo está mal. Así que, ¿por qué esperar a ese momento cuando podemos ir poco a poco, verdad? Ir trabajando con nosotros mismos y también empezar a trabajar con mi paz interior, con mi aceptación, con la aceptación de las cosas de la vida, poco a poco, no llegar hasta ese momento que vengan entonces las lamentaciones o cosas que diga, yo pude haber hecho esto, yo pude haber hecho aquello y no lo hice, porque ya cuando llegamos ahí, lamentablemente ya es muy tarde, ¿no? Así que aquí me dice Grace, estoy como la viejita, ustedes me disculpan. Déjame por Claudia. Claudia me dice, estos cursos que estamos haciendo es cuidarnos. Me ha hecho mucho bien para mí, para mi familia. Qué bueno. Aquí me dice Grace, mi padre falleció hace 10 años con Alzheimer. Mamá ahorita tiene demencia mixta, vascular y Alzheimer. Mi esposo y yo somos cuidadores. Hermanos brillan por ausencia y eso también pasa mucho. De unos años atrás sencillamente no puedo llorar, siento un nudo en la garganta, ardor en los ojos y a lo mejor se asigno la lágrima y eso es todo. Hay unas técnicas que se hacen para poder llorar. Hay veces que el cuerpo ha pasado por tanto que ya no quiere llorar. Es una reacción, ¿verdad? Y ese es otro tema para otro momento, que tu cuerpo automáticamente es como si tuviera puesto te soltó una pastillita donde estás así, como si te durmiera para protegerte. Tu cuerpo te está protegiendo, pero a la misma vez hay algo ahí que está atorado y el llorar se acumula en el cuerpo. Así que yo te diría, Grace, ¿verdad? Que si podemos, o si quieres, hablemos de esto más adelante, me puedes mandar un mensajito, porque esto sí que hay que trabajarlo, porque esto sí explota. Por algún momento explota, por algún lado va a explotar. Y no te lo digo por mar o por miedo, te lo digo porque la tristeza se puede luego, si no se trabaja, convertir en una melancolía y una melancolía, lo que no queremos es que de repente explotes sin control. Así que son cositas como te digo, que a veces aguantamos por años, pero que poco a poco, cuando las vamos trabajando, las vamos leyendo del tema, vamos haciendo ejercicio, tu cuerpo poco a poco va a ir reaccionando normalmente dentro de, no necesariamente la norma, ¿no? Pero para que puedas ir trabajando eso porque es importante que no lo dejes en tu cuerpo. Así que, como te digo, no puedo entrar mucho en esto, pero es algo que hay técnicas, por ejemplo, la técnica del tapping, que es para regular las emociones, que son acupuntura con los dedos, no tiene una efecto secundario, ayuda mucho a sacar el llorar. Para que eso salga del cuerpo, porque las lágrimas ayudan a que el estrés salga por los ojos. Así que hay que trabajar con eso. Pero nada, estoy aquí a la hora, cualquier cosita me puedes mandar un mensaje. Y como les venía diciendo, ¿verdad? Cuando ignoras el proceso, el primer síntoma que destruye es tu identidad. Ahora bien, cuando te cuidas y enfrentas la realidad, el síntoma es solo una señal para ajustar el plan. O sea, cuando ya estás trabajando contigo y algo sale, pues entonces, ¿qué hay que ajustar? ¿Qué otra herramienta puedo buscar? ¿O qué autocuidado puedo buscar como que me dé? Porque acuérdense que la vida es un sube y un baja, los duelos también. Y no todo el tiempo vamos a tener una vida lineal, o vamos a tener una vida perfecta. O sea, va a haber altos y bajos. Aquí es ver cuáles son las herramientas que yo puedo tener en mi botiquín de emergencia, ¿no? Porque no necesariamente todo medicación si se necesita, se necesita, ojo, pero si yo no tengo que llegar a una medicación y yo puedo utilizar herramientas eh, que me ayuden dependiendo y tengo mi kit de herramientas que, ok, hoy me siento así, pues mira, tengo A, B y C para opción.
¿cuál de estas hoy me puede ayudar? A veces puede ser la naturaleza, puede ser una sesión, puede ser tomar el sol, puede ser tomarme un tiempo para mí, 5 minutos de respiro, etcétera, etcétera, etcétera. Poco a poco yo voy trabajando con esa cajita de herramientas o ese first aid kit que tenga para emergencias cuando me salga, que tengo algo ahí encajado, ¿no? Así que tus emociones son mensajeras. Y si sientes pánico, tu cuerpo te está pidiendo, como les dije, la herramienta de inteligencia emocional. Así que esto, y vuelvo a repetirlo, creo que lo repetí otra vez, discúlpenme. Así que si sientes parálisis, te estás pidiendo información médica, no ignores el llamado. O sea, hay veces que se necesita. ¿Cuándo fue? Más decirle, ¿cuándo fue la última vez que fueron al doctor y se hicieron un chequeo de sangre? ¿O cuándo fue que fueron al doctor y, qué sé yo, chequearon su diabetes? O que, no sé, se verificaron el panel, ¿verdad? Normal, de unos laboratorios normales. Y aún así, pensamos, sí lo voy a hacer y lo dejamos ahí, sí, 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 pasan 2, 3, 4, 5 años. Y tú dices, wow, hace tiempo que no me he chequeado. Esto es importante. Y recuérdense que no vamos para jóvenes, vamos para viejitos. Y mientras más te cuidas, más duradera es tu vida, más duradera es tu salud. Así que, e incluso, déjenme decirle más, hay veces que hasta el dolor en los pies puede ser una emoción encajada. Y ustedes decir, no va a ser, ¿cómo va a ser? Si ustedes buscaran en la internet todos los resultados en el cuerpo por culpa de las emociones y que eso no te va a salir en un laboratorio, se sorprenderían. Así que aquí cuando hablamos del Alzheimer, de que no quiero hablarlo, pues miren, si se me hace difícil hablar del tema, vamos a tratar de buscar entonces un tanatólogo, un psicólogo, alguien que me ayude a hablar del tema, porque cuando no lo hablamos ahí hay algo que está pendiente, hay una emoción ahí que no me está dejando y a veces porque el miedo me paraliza y no quiero sufrir. Eso es otra cosa también, el miedo a sufrir y el miedo a la muerte. Le tenemos terror a la muerte, mis amores, y hay que aprender a morir para poder vivir. Yo sé que es difícil, pero cuando tú aprendes a morir para poder vivir, tú vives tu vida de una manera diferente y el lente de tus ojos encuentra cosas que nunca viste, porque no es que estás viviendo en miedo, sino estás viviendo en abundancia, porque empiezas a ver las pequeñas ganancias diarias que tienes en tu vida y los pequeños regalos que te da la vida también y la gente alrededor de ti. Aquí me dice Graciela, así es, busque un libro, usted puede sanar, el libro Usted puede sanar su vida, ahí explica las emociones en el cuerpo de la autora Louise Hay. Sí, Louise Hay es ese para mí, yo siempre quiero ser como ella. Louise Hay es una, yo diría, de las mejores en cuanto a las emociones y del grounding, meditación, o sea, buenísima. Todo lo que encuentren de ella es buenísima. La inteligencia del corazón, otra cosa que pueden buscar, la inteligencia del corazón. Ahora mismo no tengo el autor, ¿verdad? La inteligencia del corazón, inteligencia emocional, inteligencia espiritual. Hay que buscar información y no es que nos pongamos a leer ahora 20 libros. Hay podcasts que hablan sobre esto. Aquí lo importante es que empecemos a por lo menos pensar en el tema. Yo sé que es un tema fuerte, yo sé que es un tema difícil, pero es un tema que lo tengo que trabajar porque si no lo trabajo, entonces el miedo, como les digo, es bien difícil entrar en una cápsula para hacerte unos estudios, pero es menos difícil cuando te agarras de la mano de Dios también y tienes gente alrededor tuyo y hablas del tema porque lo ves con otros ojos, lo ves como el amor para ti y el amor para tus seres queridos para que no pasen por lo que tú estás pasando, porque ya tú sabes lo que es pasar por esto, tú sabes lo que es, ya tú sabes lo que viene. No va a ser igual y esperemos que no lo tenga, espero en Dios que Dios me los proteja toditos, ¿verdad? Pero haces una pequeña diferencia para ti y para el otro porque te cuidas dentro del proceso. Así que, ¿qué les puedo decir? No prepararse es la decisión más cara que puedes tomar, pero hoy
por estar aquí ya estás rompiendo esa inercia. Así que tenemos que darnos curos, porque por lo menos estuviste esta noche, ¿verdad? Y hablaron aquí en el chat, están escuchando sobre este tema, te está dando la oportunidad de escuchar este tema, porque ya eso es un granito, ¿verdad? Positivo para ti, eso es una ganancia. Como yo les decía ahorita, son las ganancias pequeñas que tengo diariamente y el nada más permitirme escuchar este tema, que no me fui tan fuerte, porque, ¿verdad? Tampoco yo quería de la noche a la mañana venir a traer estos temas, abrirlo así como al crudo, sino que hay que entrar en estos temas que son difíciles poco a poco. Así que recuerda que no eres una víctima de lo que no sabes, eres responsable de lo que decides hacer con lo que hoy has aprendido. Y como dice, ¿verdad? Tienes 20 años de ventaja si decides mirar de frente. Como les digo, 20 años tienes para ver, hacer, en vez de lamentar, pelear, duelar, cuando ya es muy tarde, ¿no? Tu apellido no te condena el descuido, pero tu conciencia y tu preparación y tu gestión emocional también te van a liberar. Así que, eh, ¿cómo les voy a ver si les puedo dejar un mensajito aquí, ¿verdad? Y decir cuántos de ustedes han sentido que su cuerpo les habla a través de dolores de cabeza o insomnio cuando piensas en su familia, ¿verdad? Son preguntas que lo que le dicen son las preguntas socráticas, son preguntas de reflexión que nos hacen reflexionar y ir a ese lado que no queremos ir, pero si lo miramos desde el corazón, desde el autocuidado, desde el punto espiritual de yo como ser ente que tengo la responsabilidad y la libertad de hacer lo que yo quiera en este momento, dentro de lo que puedo, ¿verdad? El insomnio también, imagínense, en el insomnio también muchas veces me dice, pero no puedo dormir, me tomo magnesio, me hago teces de camomila, teces de lavanda. A veces es algo que perdiste y no tiene que haber un funeral en él. E incluso eso, e incluso algo que se perdió, que lo tomaste, que no lo hablaste porque te iban a criticar o porque es un tema que quizás no valía la pena pensar que era una pérdida, también puede ser algo que está ahí metido y ni siquiera quizá te acuerdas de por qué, que pasó algo, o quizá nunca lo hemos visto, lo vemos como un síntoma de una enfermedad y quizás es algo emocional o quizás es algo que se quedó pendiente de cerrar. Así que ojo, cuando vamos al doctor y salimos súper bien en los reportes médicos y ustedes saben que hay algo que no, algo está mal, hay que mirar la cara emocional. Hay que mirar qué pérdidas he tenido, no porque necesariamente alguien murió. Qué cosas he ignorado, qué cosas he seguido y no quiero mirar para allá. Y a veces esos son los síntomas. Y como les dije, y vuelvo y les repito, tu apellido no es tu condena. Lo que no haces es lo que te condena. Así que yo con esto cierro, ¿verdad? Aquí lo que tienen que verificar es cuál es el costo en realidad de la negación, de no querer mirar, de no querer mirarme, cuidarme, pensar en esto. Así que vamos a tratar de ver qué miedos me están saliendo, qué no quiero hablar, por qué no lo quiero hablar. Así que, ¿qué opina del libro El día de 36 horas? Este no lo he leído, pero lo puedo verificar. Hay muchos libros por ahí que son buenísimos, que hablan de las emociones. Es que ahora mismo no tengo, yo recién conseguí, porque últimamente me estoy yendo mucho más espiritual, lo que pasa es que no he querido entrar en lo espiritual. eh, este que está aquí, pero no tiene nada que ver eh, con, ¿cómo les digo?, con lo del Alzheimer, sino es irnos un poco más en lo espiritual cuando a veces se nos hace un poco difícil el poder entrar en estos temas tan fuertes o querer entrar
en poderme contestar estas preguntas, porque muchas veces tenemos la respuesta, pero no queremos ni siquiera hacernos las preguntas, es ver dónde estoy parado hoy y qué dolor es el que no me está permitiendo seguir adelante. Sí les diría, busquen la rueda de las emociones, porque en la rueda de las emociones siempre les va a dar un de dónde estás parado, qué emoción, eh, porque hay unas emociones principales y unas emociones que salen de esas emociones. Acuérdense que están las emociones, los sentimientos, los pensamientos, está mi juicio, está mi ego, está el miedo, que es grandísimo, la culpa, la negación, hay muchas cosas, pero también si yo me siento a no hacer nada, entonces luego van a venir las lamentaciones. Así que no veamos, ¿verdad? Ese apellido de nuestro familiar como que es una condena, veámoslo como una oportunidad de que esa persona, independientemente si tuvo el Alzheimer, nos está enseñando. ¿Y qué nos está enseñando esa enfermedad? Aunque dolorosa, no lo puedo evitar decir, dolorosa, pero ¿qué me enseña para yo cuidarme a mí, yo cuidar al otro y para evitar, ¿verdad? Un futuro que sea mucho más de lamentaciones. Así que Edwin me dice, como siempre, tema de un gran interés. Mil gracias. Gracias a ti, Edwin, por estar aquí. Yo sé que ya llevamos una hora, así que no, esto es un tema muy grande. Yo más o menos así toqué un par de cosas, ¿no? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, sienta, aunque ya esto terminamos ahora, el live se queda ahí, vayan al canal de Didra Tanatóloga, Conversaciones para Sanar, porque voy a seguir con estos temas, pero vamos a ir temas mucho más de lleno, mucho más organizados, videos más cortos, directo al grano. Y yo sé que les va a ayudar mucho, porque hay mucho que tenemos que aprender, pero tomar esto como una oportunidad, ¿no? De abrir este campo emocional, espiritual, de escucharme, de mi autocuidado, porque esto va más allá de solo ser, ¿verdad? Y pensar, mi apellido es mi condena. No, la condena es lo que no hago y ver el resultado y después lamentarme. Así que espero, ¿verdad?, que lo que hablamos hoy les haya ayudado un poquito. Les agradezco a todos los que han estado aquí esta noche compartiendo conmigo. Muchas gracias. Yo sé que están en diferentes países, diferentes horas. Y nada, saben que estoy a sus órdenes. Los que no me conocen, yo soy Didra Lorenzo. Muchos me conocen también como Didra Tanatóloga y yo me especializo en acompañamiento tanatológico, pero acompañamiento emocional para personas y cuidadores de Alzheimer y también para profesionales de la salud que trabajan en este sector, ¿verdad? Que es tan difícil. Así que muchas gracias, gracias Claudia, gracias Fanny por estar aquí, gracias Edwin por estar aquí, Graciela, todos los que, a ti también Mercedes, muchas gracias y como les dije, si tienen alguna duda, alguna pregunta o si quieren que haga de algunos temas en particular, luego piénsenlo y me dejan en los comentarios o en la cuenta de Hidratanatóloga qué temas quieren que yo trabaje para que me ayuden a traer esos temas acá. Y vayan al canal de YouTube que ya empezarán a salir esta semana nuevos temas y el podcast, El sentido en medio del dolor, que antes era Tanatología sin Fronteras, cambié el nombre, que va a tener muchos podcasts en cuanto al sentido de la vida y a ver, ¿verdad? Más allá. Va a ser un poquito más hablando de pérdidas, pero hablando de sentido y de resiliencia con base en logoterapia. Así que espero que tengan una buena semana. Bendiciones para los que están por acá y tan pronto el video esté disponible, les dejo saber para que entonces puedan ir y verlo nuevamente. Y recuerden en las preguntas que dije al principio, que eran 5, a ver si entonces qué sale de esas preguntas que hablamos al principio. Que Dios me los bendiga. Buenas noches y gracias por estar aquí. Bye bye.